Estamos charlando con Artemio López, titular de Consultora X, sociólogo. ¿Cómo suena eso? Artemio, Artemio peronista, Artemio kirchnerista, Artemio justicialista, Artemio López a secas. Gracias. Sí, vos decís en cuanto a inscripción política, sí. kirchnerista, sí. Siempre me definí a partir, peronista histórico. Yo tengo 64 años, por lo tanto la identidad peronista me acompañó desde, la adolescencia. ¿Y siempre dijiste que tu laburo estaba vinculado con...? Por supuesto, sí. ¿Desde claro. tus primeros trabajos? Sí. ¿Cuál fue tu primer laburo pago como encuestador, sociólogo? No, eso fue antes de la aparición del kirchnerismo. Fue en los 90, a mediados de los 90, te diría que esa fue la fecha de iniciación de la consultoría. Pero sí, desde la aparición del kirchnerismo en la escena, creo que dividió aguas y era muy difícil negar esa... En mi caso tampoco era muy importante, porque eso no quiere decir que uno no pueda observar que análisis crítico, tener posiciones divergentes, pero sí, la identidad fue esa. Y creo que está bien, porque después, creo que todos fuimos definiendo en esa perspectiva. Lo digamos o no, más o menos, todo el mundo sabe que la opinión objetiva y por arriba de toda inscripción política no. Pero a mí me gusta eso, no me gusta saber. Y a mí me gusta saber, yo digo, está bien, sos mi enemigo, pero está bien, pero tengo que saberlo, ¿no? Estoy exagerando, claro. Totalmente. Saber con quién quiero hablar, digo. Las divergencias no se dan en toda la línea. Yo puedo diverger con vos en un punto, acordar en otro. Totalmente. De hecho, dentro del mismo espacio de pensamiento, hay gente que piensa muy distinto en temas muy centrales. Totalmente. Acá todo el mundo, en el espacio, muchos se definen como kirchneristas, pero no coincidimos en todos los puntos. Hay un nivel muy amplio. Yo te diría que no conozco a dos kirchneristas que piensen igual en todo. Más bien, todo lo contrario. Parece que Alberto Fernández te venía escuchando, porque hoy tiene esa postura, él, ¿no? Alberto siempre transitó ese camino. La postura de Alberto, uno puede estar de acuerdo, más o menos. Bien. Lo que no puede decir es que no es genuina. Es la misma postura que yo le conozco. Bueno, él estuvo en la arqueología del kirchnerismo, Alberto Fernández. Y también le pegaron una patada cuando él defendía esa postura, la de hoy, ¿no? Yo creo que él se apartó. O sea, tomó una decisión frente a no acordar con algunas políticas específicas, tomó la decisión de no seguir participando. ¿En qué se equivocó el kirchnerismo? ¿El kirchnerismo? Sí. Bueno, el kirchnerismo es muy heterogéneo también. Bien. Un poco... amplio. Y amplio, y hay mucho pensamiento divergente. Néstor y Cristina. La presidencia Néstor, las presidencias Cristina. ¿Qué no compartiste vos? ¿Qué te olía? Acá me parece que le estamos pifiando. Sí. La presidencia de Néstor me pareció una presidencia que realmente resolvió una crisis tan profunda que hubieron matices de discusión, pero... Yo no soy kirchnerista, pero el tipo la hizo muy fácil. Sí. Esta es la sensación que yo tengo, ¿no? Que la hizo muy natural. Digo, esto tiene que ser así. La convicción era, en el momento, la toma de decisiones, no te olvides que había las presiones, muchos sectores que estaban observando siempre las decisiones del gobierno. Néstor tuvo una convicción muy profunda. Creo que fue un proceso de reconstrucción político y social inédito en la democracia argentina. O sea, ningún presidente tomó el país como lo tomó Néstor Kirchner y lo devolvió en las condiciones políticas, socioeconómicas que lo devolvió. Con un agregado central, que yo creo que ahora ya nos perdimos porque quedó muy lejos. La restitución de la autoridad política y de la figura presidencial. ¿Ustedes se acuerdan en qué lugar había quedado la figura presidencial y la autoridad? Del que se vayan todos. Del que se vayan todos. Y el presidente no había. El helicóptero. Era la UC. Bueno, Néstor, entre los logros más importantes en términos institucionales fue el de la restitución de la autoridad presidencial. ¿Viste Artemio, cuando no hay un poder fuerte, por ejemplo, ahora, Florencia me marca que están incendiando la legislatura en Chubut, por ejemplo. Nuestra productora nos cuenta esto como dato importante. Cuando no está esa autoridad, es una locura. Totalmente de acuerdo. Vos diste en el clavo. Los economistas discuten si esta crisis es igual que la del 2001, el formato financiero domina o hay otra forma de crisis que no es estrictamente... Es probable que eso sea así. Ahora,
lo que vos señalás, ¿qué es lo que tiene en común esta crisis con la del 2001? Sí. Primero, un monitoreo permanente, un organismo de crédito que interviene de manera decisiva en la vida económica nacional. Estuvo en el 2001, está hoy. Y yo no entro en la discusión de economistas porque no tengo no tengo conocimiento y tampoco me interesa tanto. Lo que también tiene en común es la dilución de la autoridad política, lo que vos señalás. ¿Qué vivimos hoy? Yo no lo voté, por lo que vos decís, pero yo creo que Macri es el presidente electo por los argentinos. Totalmente. Y él debe tomar las decisiones políticas hasta el día 10 de diciembre en que Posta. su mandato. Acá no hay discurso de Artemio López, tiene que ser así, democráticamente tiene que ser así, pero no jodamos. Así como yo quiero que respeten cuando surge un Bien. candidato Claro. que yo efectivamente acompañé, Bien. obviamente. Entonces me parece impertinente, lamentable y triste que efectivamente la autoridad política en Argentina no sea ejercida por aquel que fue elegido por el pueblo de la nación para que la ejerza. Y ese es lo común que tiene con respecto a la crisis de 2001, vacío de poder. Lo que vos señalabas recién frente a las imágenes de Chubut. Interesante lo que decís. Y yo creo que eso es un tema central. ¿Qué fue lo que pasó después de las PASO? Que algunos analistas decían como que no hubo una rápida respuesta y otros decían, bueno, pero tiene que consultar las medidas que va a tomar, no las puede tomar directamente él. Mirá, cuando uno decide dar el comando de la política económica, en este caso al Fondo Monetario, hay experiencia regional y nacional sobrada que muestra que la primera decisión es perdés el control de las decisiones de economía y rápidamente te licúan el poder político. Pasó con De la Rúa, pero también pasó con Dilma Rousseff en Brasil, otro signo político. Entregó el comando de la economía. Joaquín Levy, la gente del Fondo Monetario, hizo un ajuste como perdió popularidad. Bueno, antes del golpe parlamentario o de su destitución, estaba con niveles de popularidad de menos de un dígito, bajísimo. Claro. Le pasó a cifras en Grecia. Hace un plebiscito, ahí se llama la Troika, donde cumple la misma función que el Fondo Monetario de ordenar la política en torno a la austeridad. Hace un plebiscito, el pueblo griego dice no, contundentemente. La Troika, donde efectivamente están los organismos de crédito, el Banco Europeo, obliga a desconocer el resultado del plebiscito. O sea, tiene que hacer la política que la gente dijo no. ¿Cuál es el final? Caída en la popularidad de cifras, una enorme crisis en Syriza, que es el partido de él. Bueno, ahora ganó la ultraderecha. Mira, vamos a ir en un minuto al primer corte, pero quiero preguntarte esto, Artemio. A ver, Larreta, yo hago periodismo parlamentario, legislatura, con Sergio, el Congreso de la Nación, y lo que observamos es que Larreta entregó mucho, se lo trajo a Lustó, entregó para tenerlo a Lustó. A Roy Cortinas también le entregó algo, y los votos fueron menos que Larreta solo. Claro. ¿Lames está más cerca? Bueno, muy importante lo que decís, los votos no se agrega electorado agregando dirigentes. Si fuera tan fácil. Claro. Pero no es que vos agregás 5 dirigentes y tenés todos los votos que en algún momento, eso es una visión bastante retro de lo que sucedió. No me ha parecido un verso, tomar digamos. una foto en el 2015 y decir, bueno, mira, esto anduvieron bien, sumémoslo todo en el 2019. En la segunda vuelta mis votos van para tal, anda. No va a funcionar tan bien eso. Eso por un lado. Y sí, claro, Lames viste que ahora salen juntos, Lames, Alberto, se están presentando, se están mostrando, etcétera, etcétera. Bueno, él ya hizo una paso histórica para el espacio que representa. Lames, hablamos. Lames, superó el techo, histórico. Sí, superó el techo, es un hombre que tiene una llegada muy importante. Pero no por él, no por él solo. No por él solo. No quito mérito, ¿no? Pero no se le escapa un voto que lo que transmite el espacio nacional. A veces hay candidatos que no toman el conjunto de votos posibles. Alberto acá funciona muy bien. Y es cierto que está creciendo Lames, pero ¿cómo podía ser de otra manera frente a anuncios como lo que ustedes estaban haciendo de que ellos llegaran? Una inflación prevista del 70%. Hoy me llegó un informe de la Universidad de Avellaneda, contanos. Que habla sobre la situación de capital. Bueno, hay miles de datos importantes de la situación sanitaria, la ausencia de atención en los hospitales públicos, la desatención, la reducción del presupuesto en salud para atender los servicios de deuda, porque la ciudad está hiperendeudada. Pero quiero hacer hincapié en este dato.
el sur de la ciudad, que arranca, digamos, en la autopista U6 hacia la zona del río, en la parte más postergada, desde La Boca hasta la Villa de Retiro, termina Mataderos, toda la zona del sur. Ahí el desempleo es de 17.5. Claro. Ahí viven 900.000 porteños. Y como nunca perdieron comunas por ahí por el sur también. Perdieron comunas, producto del impacto Dos de la comunas. crisis, y esa crisis se va desplazando hacia el centro, donde vive la gran mayoría de los porteños, 1.200.000 sobre 3 millones, que sufren como nunca el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos familiares, sea salarios, jubilaciones, pensiones. Cuando vote en Capital Federal, van a votar superpuestas. Macri está en una situación muy crítica, eso ya lo saben todos. Es muy probable que además el resultado de las PASO Se amplíe. Exactamente. Se ensanche. Todo el consenso está en torno a una ampliación de 3-4 puntos de brecha. La fórmula opositora puede llegar a estar en torno al 55%. Pero todos coinciden en que en general se está ampliando. Ahora, eso obviamente va a operar en la ciudad de Buenos Aires porque eso es boleta Tracción. conjunta, Claro. tracción. Pero lo que más va a operar es que la gente va a estar votando con lo que ustedes señalaban, 70 puntos de inflación Una locura. promedio. Y todos los indicadores económicos que son nefastos también. El presupuesto Lo Está acaba, así lo con acaba de dibujitos. decir una cosa Oscar. que, bueno, Tal cual. esa circunstancia socioeconómica tan difícil va a operar electoralmente, como operó en el resultado de las PASO. Esto hay que decirlo. Tenemos la gran suerte, el lujo de charlar con... Radio con Voz. Seguimos charlando con el gran Artemio López, tenemos la suerte de que está aquí con nosotros. Florencia, nuestra productora, nos decía sobre esto, el cambio del análisis de los datos a partir del Big Data. ¿Qué opinás del funcionamiento de la empresa como Cambridge Analytica? Sí, ¿Le das bola a esto, Artemio? muy poca. ¿Por Pero qué? efectivamente, porque se mezcla desconocimiento, cuestiones generacionales y cierta toma de posición con respecto a la utilización imaginaria. Manipulación, me estás diciendo ahí. Yo creo que se habla mucho más del Big Data y del impacto tecnológico de lo que se conoce, pero de todas maneras hay que reconocer que, bueno, el impacto de nuevas tecnologías sobre todo el desarrollo de campaña y la organización en términos de oferta electoral existe. Ahora, lo que ha demostrado esta elección también fue una derrota de la imaginería tecnológica por sobre la política tradicional. Totalmente. El dominio de la política sigue siendo importante. La decisión de Cristina, una apelación a la política La tradicional. jugada impresionante. Bueno, no hubo Big Data. Claro. O sea que eso, yo reivindico eso. Ese es un gesto de soberanía de la práctica política por sobre cualquier otra frente a una coyuntura electoral. Y después las determinaciones socioeconómicas. Las condiciones de vida material de la gente siguen teniendo operatividad a la hora de tomar la decisión de voto. Esto de que hagamos lo que hagamos no pasa nada, no es real. Pero- Llegó un momento donde la imaginería oficialista suponía que provocando el ajuste que Duhovne dijo, sí. miren, yo esto nunca lo vi sin ningún tipo... ¿Se acuerdan ustedes la frase? Sí, Él mismo totalmente. lo caracterizó Sí, él como esto es una brutalidad que yo nunca vi. Totalmente. Pero capítulo seguido era, pero no provoca ningún efecto en términos... Ahora, Bueno, eso la evidentemente gente era una ahora es construcción. más inteligente que hace 3 años y medio atrás. No, bueno, no te olvides que en el 2017 el país crecía. Poco, 2,5 puntos, pero crecía. De todas maneras, tengo mis reservas acerca de la lectura de medio mandato de Cambiemos. Los medios, en general, bastante vinculados, o sea, acordémonos de 2017, estaban bastante ordenados en torno al oficialismo. Hicieron de eso una elección, yo te diría, histórica, con un volumen electoral nunca visto. La verdad, sacaron 41% a nivel nacional en la primera elección de ciclo de ascenso y medio mandato. Eso fue peor que la de Alfonsín, sacó más. Menem, sacó más. Néstor, sacó más. Solo peor que la de la crisis de la 125, solo mejor, perdón, que la de El campo, la apertura la crisis de la del campo. y la de la Rúa en 2001, ¿se acuerda que ganaba Clemente? Sí. Fue un dispositivo electoral módico, discreto en el ciclo de ascenso. Bueno, Obviamente, pero le ganan a Cristina.
le ganan en provincia de Buenos Aires con esta circunstancia. Le arman el Partido Justicialista por afuera. Cristina Kirchner sometida a una persecución judicial y mediática despiadada en ese momento. Acuérdense que Cristina larga Unidad Ciudadana desde la puerta de Comodoro Pi. La habían... en un acto. Sí. Exactamente. Sí, que la ministra Bullrich tiró la gendarmería encima, incluida Cristina. En ese momento no me olvido más porque la escena fue patética. En esas condiciones, disputa la provincia de Buenos Aires y termina a 3 puntos del candidato oficialista que tenía... Pero era Bullrich. El soporte... No, pero ahí se dirimía. Al estar Cristina y al estar Macri, se dirimían proyectos nacionales. Ahora, con el PJ por afuera, con el PJ dividido y con una operación de medios muy singular. Yo más bien cuando terminó esa elección, les voy a ser sincero, me pregunté, ¿cómo es que Cristina hizo semejante elección? Todavía, en estas condiciones materiales tan complejas. Pero bueno, había un clima de medios muy favorable al oficialismo y se creyó que había sido una elección de mucho volumen. Bueno, no lo fue. Y hoy estamos viendo que no lo fue. Y a ver, claro, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, digo, el fenómeno Kicillof me resultó más impactante que la diferencia Macri... es que es ¿no? un fenómeno, en perspectiva es el fenómeno electoral más importante de la elección pasada. Porque hasta perdón, Sergio, hasta se sabe que ya no hay vuelta atrás. Ahí ya se sabe que no hay vuelta atrás. Sí, sí. Ya perdió, Eugenia ya perdió. María Eugenia, sí. Ahí hay varios interrogantes. Primero, ¿cómo es que Kicillof es lo que efectivamente... Bueno, yo creo que ya Kicillof era popular en 2015. Capacidad no le falta, aparte, claro. Sí, es una impronta generacional muy fuerte, es el más popular de su generación. Yo quiero decir una cosa. Kicillof tiene la edad del 60% del padrón de los que votan, hacia abajo. Y digamos que está en la punta ya del 60%. El registro general es insolayable, es muy popular, tiene carisma, la gente le reconoce honestidad, todos los atributos de un candidato lo tiene, pero además tiene lo que Perón llamaba el óleo sagrado de Samuel, que es, claro, es una figura carismática. Hay que resolver situaciones frente a la gente de la manera que la resuelve él. Eso es intransferible, es propio. Esto por el lado de Kicillof, impronta generacional, carisma, honestidad, pertinencia, yo pensé, todo el mundo le reconoce conocimiento, es una mezcla rara flojera, de penúltimo Lingera y claro, astronauta de viaje a Venus, pero le da resultado. Mirá mi flojera, aquel scratch en el buquebús y demás, yo dije, ya Kicillof de ahí no se levanta. ¿Te acordás aquel scratch, no? Exactamente, una barbaridad. Con el nene en brazo, digo. Y sin embargo, fíjate cómo repercutió ahora, Sergio. Totalmente. Yo creo que lo que dice Artemio, o lo que explicaba Artemio hace un rato, quedó manifestado en la provincia, ¿no? Tenés por un lado la gobernadora con un aparato mediático importantísimo, sobre todo en los últimos 15 días, con mucho dinero para publicidad, y tenés a Kicillof con una campaña austera. Lo que decíamos antes, digamos, que caminar daría la sensación, ¿no? Que el Clio le ganó a la Big Data, perdón, que dije una exactamente. Le ganó a Cambridge Analytica. Y tampoco aprendió eso de Kicillof es máximo, ¿no? Como que hay ahí toda una cosa del... Bueno, también él tuvo, ahora, Kicillof ya está halagado, Kicillof. Okay. No nos extendamos. Claro. El aporte de la fórmula nacional, Alberto Cristina hubieron 200.000 votos más que la fórmula provincial. Si bien es cierto que la ley de paso en provincia para su cálculo, una rareza Argentina, calcula distinto que a nivel nacional porque saca blancos, nulo, él se fue al 52. En términos de voto, la succión a la fórmula nacional, que era muy potente, le sirvió. Y el tercer elemento, el trípode que explica es Vidal. Claro. Sí. Vidal hay antecedentes de esto. Vidal es una política que fue construida por Macri, que tuvo talento al decidir la candidatura y muy fuertemente articulada con los medios. Nunca desarrolló tareas territoriales. La política tradicional no le interesó. La gestión no fue su marca. Ella no podía estar soportada en una gran gestión. No hubo desarrollo territorial, no tuvo estructura propia, no le interesaba, y creo que, esos son los límites de la construcción de medios. Fue una figura que funcionó en los medios.
funcionó de manera adecuada cuando tuvo que confrontar en el 2015 con una gestión provincial que no era del todo buena, la de Scioli tenía. Yo creo que eso explica también la emergencia de Vidal. Sí. Y bueno, me dice, ¿cómo cayó? Yo sinceramente creo que Vidal nunca fue lo que los medios dijeron que era. O sea, no es solo para Vidal, mucho político del espacio kirchnerista también tenía una gran burbuja de medios y decía ser más de lo que al final fue. Vidal no cayó tanto, yo creo que Vidal nunca fue lo que eran. Y después, bueno, ella tiene que hacer también soportar un proyecto nacional que no en el conurbano bonaerense nunca tiene un epicentro fundamental y una gestión paupérrima, ¿no? En términos deportivos tampoco nunca le tiraron un centro, no la dejaron desdoblar, como que no. Pero si vos perdés por 20 puntos, sí, ya está. Tenés que doblar 10 años antes. Te tendría que haber dejado de doblar la elección ¿cuándo? Y en 1990. Claro. Artemio, quiero aprovechar estos 3 minutos para un análisis o los números que tengas sobre la elección nacional, la provincia y la ciudad. ¿Nos podés compartir esto? Sí. Nación y provincia está definido. Va a estirarse la diferencia con respecto a la PASO. Yo creo que eso hay que pensar en una diferencia importante. Números hoy todavía falta, porque este ritmo de erosión socioeconómica no nos permite fijar ningún escenario todavía, pero todo lo que va a venir es peor para el gobierno, eso sí lo sabemos. Y Capital Federal, bueno, yo creo que se está plantando un escenario de balotaje. Es muy difícil que el candidato oficialista supere el 50%. El Capital, hay que decirlo, tiene un balotaje muy estricto. Durísimo. O sea, es muy extraño poder superar, 50, o sea, normalmente una fuerza política, aún funcionando bien, debiera ir a balotaje. Muy poco probable. Pero creo que este escenario de balotaje se ha consolidado. Y cuando se vote segunda vuelta, de darse la posibilidad de balotaje, que yo creo que está muy abierta y bastante instalada, se va a votar en noviembre. ¿Alguno puede imaginar a este ritmo de erosión en qué circunstancia va a estar votando la gente en noviembre? Yo no puedo. Solo un dato. Había 17,5 puntos de desempleo en el sur de la ciudad. Muchísimo. Una crisis de ingresos. ¿Saben cuál es la canasta de pobreza en la zona metropolitana después del pase a precio de la última devaluación? Para no ser pobre, o sea, para que te consideren sector medio bajo. 25 lucas. 40.000 pesos. Porque hubo un pase a precio de 35% en la última devaluación. Hay una buena nota. En todos los medios está el análisis. Es tremendo. Me llegó la canasta de pobreza de la comarca Viedma Carmen de Patagones, representativa de esa región patagónica. ¿Cuánto es? 63.000 pesos en mano. O sea, esas son las condiciones en que estamos transitando. Macri tomó 26 puntos de pobreza al iniciar su gestión, la va a dejar en 40. Sí, lo último, Artemio, y no quiero molestarte más, ¿qué no tendría que repetir un gobierno kirchnerista, todo, Unidad Ciudadana, en los próximos 4 años de llegar al gobierno? Va a tener las chances de no repetir nada, porque el país es totalmente distinto al que encontró Néstor Kirchner y el que tomó Cristina en el 2007 y le dio continuidad en el 2011. Por lo tanto, por supuesto que va a tener que innovar. De hecho, el que va a comandar las decisiones políticas va a ser Alberto. Yo creo que va a renovar todo. O sea que lo que sí, el mandato de integración social, de ascenso y de tener en cuenta que los números cierren con la gente adentro, va a ser un mandato histórico del kirchnerismo y su antecedente inmediato, el peronismo inaugural. Eso no va a ser novedad, pero todo lo demás en términos de gestión no tiene más remedio que ser novedoso. ¿Te lo imaginás a Macri en la oposición, comandando la oposición política? Por cómo está actuando en este último tramo del gobierno, no. Porque está como retirado de la política. Sí. Hablan en los pasillos de la legislatura, del Congreso, se habla de un vidalismo futuro. Sí, como sin Macri, una posición sin Macri. Artemio López, muchísimas gracias, por haber venido hasta cada momento. Muchas gracias. Sí, te tomamos la palabra. Sí, antes de las elecciones. Me llaman, acá estamos. Dale, gracias Artemio, muy amable. Artemio López aquí, titular de la consultora X, charlando en Va por Vos en la 89.9 Radio con vos.